Por lo pronto, también si les parece, vamos ya entrando a la mesa con los queridos colegas, con los queridos periodistas, Manuel Hernández Borboya, Alejandro Almazán y Temoris Greco. Y vamos a abordar con ellos pues tres temas que además han dolido mucho al país, y es esta masacre que hubo en Ensenada, Baja California, en un rally que hubo ahí. Ahí también, pues Alejandro Almazán, que también se especializa también en estos temas, pues tiene también algunos elementos que comentarnos de qué es lo que sucedió ahí en Ensenada. Y otra vez, pues es el mismo tema, el tema de seguridad en el país, una dolencia que sigue aquejando en esta administración y que siempre, pues bueno, habrá un contraste entre si las cifras o no disminuyen y las realidades que uno alcanza a percibir. Así que pues le damos la más cordial bienvenida. Ya está ahí Manuel Hernández Borboya, ya está Temoris Greco, y en un instante más, ayer platiqué tantito con él, con Alejandro Almazán, en un instante se estará incorporando ya el buen Alejandro. Manuel Hernández Borboya, Temoris Greco, muy buenos días. Hola, hola, hola. Buen día, Ernesto, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todos bien? ¿No hay pájaros en el alambre? Pues no sé, ya veremos, ya nos contarás tú, mi querido Temoris Greco, que cómo te está yendo ahí en la conducción de sustituyendo a Julio. Pues bien, o sea, es muchísima chamba, ¿no? La verdad es que Julio trabaja, pues alucinantemente y, pues allí entrarle al quite ha estado complicado, pero por suerte, pues Adriana Buentello ya se la sabe de todas, todas. Entonces ella tiene todo el peso y la operación y eso, pero aún así, uff, Vas a estar un mes cubriéndolo, ¿va? un mesecito, Ah, un Yo, mesecito yo, yo mientras creo Julio que ya está. después de los 15 días ya estarás ahí más curtidito, ya vas a fluir más, no te preocupes. O ya habré muerto de cansancio. Muy bien, muy bien. Pues mi querido Temoris, mi querido Manuel, pues está todo este tema que tenemos ahí, algunos videos son muy cortitos, duran unos cuantos segundos, y pues para poner a tono ahí a la audiencia también, los videos que avisamos, pues son fuertes los videos de lo que sucedió en Ensenada, que pues tampoco es que le vimos que ocupara los grandes espacios mediáticos durante varios días. No, no fue así. Sin embargo, claro que es un tema que preocupa mucho. Así que vamos a ver estos videitos y regresamos contigo, Manuel. Mira, acá toda la gente tirada, mira. Mira toda la gente que tira acá, mira. Heridos, heridos, muertos, heridos, mira. Mira la muchacha, mira, viene herida, pobrecita, mira. Mira que está muerto, está herido. Mira la muchacha. Pues bueno, tremendas, tremendas las imágenes, mi querido Manuel Hernández Borboya. ¿Cuáles son tus impresiones sobre estos hechos de Ensenada y el manejo que se ha hecho de este caso? Bueno, pues sí, sí ha llamado la atención que se ha hablado poco de eso, ¿no? O sea, normalmente el bloque opositor usaría este tipo de situaciones lamentables para externar críticas contra el gobierno, pero vimos una escasa cobertura en general. Yo hasta donde entiendo, y por lo que he leído, digo, no estoy muy metido en el caso, pero
pues parece que, y tiene pinta de haber sido un ajuste de cuentas entre grupos criminales, que es más o menos la versión de la Fiscalía Estatal, debido a que se habla o se dice de que uno de las víctimas del tiroteo fue Alonso Arámbula Piña, alias el Trébol, quien está identificado como uno de como parte de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces parece que fue ahí un ajuste de cuentas entre cárteles, obviamente, eh, pues al ser un evento público, un acto, pues dentro de un evento deportivo, es posible que dentro de las víctimas hayan estado algunas personas inocentes, lo cual es bastante lamentable y se debería de hablar más de este tema. Tampoco recuerdo que se haya hablado mucho en la conferencia matutina sobre este asunto. Creo que ni siquiera, al menos el lunes, no se le preguntó nada al respecto a López Obrador. Y pues es uno de tantos acontecimientos que hablan sobre el clima de violencia que todavía prevalece en varias regiones del país, ¿no? También he estado leyendo algo sobre el asedio de grupos paramilitares a las comunidades zapatistas, también por estos días. Entonces, pues da la impresión de que de norte a sur, pues siguen aconteciendo muchos hechos de violencia que sin embargo han sido eclipsados, diría yo, por otras grillas políticas que tienen que ver con lo político electoral y también con pues toda la grilla y el pleito ahí entre López Obrador y Larrea, López Obrador contra el Congreso de Perú, cosas de este tipo. Entonces, pues creo que estos hechos de violencia, que si bien es cierto son graves, han quedado un poco eclipsados por esas grillas políticas y básicamente es lo que yo tendría que comentar. Ya, gracias Manuel. Temoris Greco, también pues este señalamiento que hacemos ahí de que es verdaderamente extraño, como si fuera cualquier otro tema, se ha hablado muy poca cobertura y los hechos pues son graves. Temoris Greco, ¿cuáles son tus impresiones? Tu micrófono. Perdón, ya, gracias. Quien sí le ha estado dando cobertura a este tema es el Semanario Z de Tijuana, obviamente, pero desde antes. Y en Z, ellos identificaron un rompimiento entre grupos criminales. Una banda local, que es la de los hermanos Zarzate, rompió con el Mayo Zambada, porque el Mayo Zambada empezó a hacer acuerdos y a darle preferencia a sus rivales, que son los hermanos, la banda de los Arellano Félix. Y a partir de esto comenzó una disputa por el territorio que se expresó en esta matanza. Lo que llama la atención, pues, es lo indiscriminado, el desprecio total por la vida, la certidumbre de que no habrá consecuencias. Y esto es posiblemente lo más alarmante, porque o sea, operan como quien sabe que no van a ser, que no va a ser perseguido, que no van a ir por ellos. Matan y se van. Y es probable que tengan razón. O sea, ¿cómo es posible que aquí y allá, bueno, en Tamaulipas, en Baja California, en Guanajuato y en otros lados, puedan operar con esta impunidad y exhibiendo su impunidad? Hay ya una serie de denuncias de que el grupo llamado Cártel Jalisco Nueva Generación se ha aficionado al bombardeo de territorios, al bombardeo, al uso de drones para arrojar explosivos en zonas habitadas con el fin de espantar a la población y, digamos, de alejarla de ahí para poder actuar con impunidad. Los últimos reportes vinieron del río Balsas, de una población del río Balsas, en donde, según la versión periodística, dos grupos que habían estado enfrentados por muchos años y que de hecho habían dado escenas dramáticas como la del tequilero cuando secuestró a 20 personas del grupo rival, que son la familia michoacana del Pez y el Fresa, de los hermanos Solascuaga, y los de Jalisco, habrían llegado a algún tipo de acuerdo y que esos bombardeos de territorios se habrían producido
para facilitar no solamente las operaciones de la familia, sino las de Jalisco. Entonces tenemos que una situación en la que tener cientos de cuarteles de la Guardia Nacional esparcidos por el territorio, una Guardia Nacional que ya tiene más de 4 años de haber sido formada y que independientemente de lo que resuelva la Corte está bajo mando militar, no termina de controlar el territorio y no termina de ponerle un límite a la impunidad de estos grupos armados. O sea, no vemos signos todavía de que la estrategia de seguridad del presidente esté funcionando, ni de que la Guardia Nacional haya llegado para cambiar las cosas. Al principio era normal, había un reemplazo de la Policía Federal corruptísima por parte de la Guardia, había que crear este cuerpo armado, había que darle organización, había que desplegarlo por el territorio. Bueno, todo eso ya está hecho. Y queda un año para las elecciones. En un año vamos a tener elecciones de presidente. Este es el año en el que el gobierno tiene que dar muestras de que su estrategia de seguridad funciona. Porque si no va a ser tal vez su punto más débil en esta ruta electoral, en la campaña, y más allá de que sea su punto débil, los compromisos de resolver el tema de la seguridad, porque hay muchas personas interesadas en justificar, en explicar por qué no se ha conseguido, qué no pasa de la noche a la mañana. Hubo una promesa del presidente López Obrador como candidato de resolver este problema, y lo que estamos viendo es ese tipo de acciones que sí llama la atención, que reciben una cobertura escasa, pero más allá de eso, son hechos que están ocurriendo y que tienen aterrorizada a una parte del país en partes del país. Gracias, Temoris. Pues ya está aquí nuevamente con nosotros después de unas semanas que se tuvo que ausentar. Pues ya está Alejandro Almazán, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué huele, compa? Buenos días. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenos días. Perdón por llegar un poco tarde. Estaba en terapia, sorry, lo lamento. De pronto hay que ajustarnos las tuercas, ¿no? Entonces, bueno, lo lamento, pero no, todo bien. Muchas gracias por verlos de nuevo. Gracias, Alejandro. Gusto tenerte acá otra vez nuevamente. Alejandro, pues si alguien también tiene muy claro qué demonios está pasando en esta parte del país, ahí en Baja California, en Ensenada, en toda esa ruta de ahí, pues sos vos, que incluso también escribiste algún artículo en Milenio abordando el tema. Cuéntanos, Alejandro. Sí, pues mira, Ujú. pues yo cuando vi, o sea, esta nueva masacre, porque bueno, en el 90 y, ¿qué habrá sido? 97, 98, hubo otra masacre terrible en un rancho muy cerca de Ensenada, el Sausal, mataron a mujeres, a niños, ¿no? En aquel entonces eran los Arellano Félix quienes mandaron a sus sicarios, a Lino Portillo Quintana mandaron, y bueno, pues esa creo que es la masacre que todavía se sigue recordando mucho allá en Ensenada. Y cuando pasa esta, como bien dice Temoris, ¿no? O sea, digo, lo que llama la atención también pues, es la cuestión indiscriminada, ¿no? Es decir, no solamente van sobre el sicario, ya apodado el Trébol, sino que, y contra el delegado de un poblado ahí cerca de Ensenada, sino que también pues contra otros asistentes a un rally, ¿no? Llamado Cachillanazo. No, el cachanillazo. No, el cachanillazo, exacto, perdón, mi dislexia, perdónenme. Pero sí, en efecto es eso. Y bueno, pues llegan e indiscriminadamente. Yo había estado algunos días atrás ahí en Ensenada y en Rosarito, había ido con algunos colegas reporteros y justo me habían explicado cómo estaba la situación en esa zona, ¿no? Es decir, digo, se sabe, es muy conocido, porque por lo bien que también lo dice Temoris, el semanario Z yo creo que es el que le ha seguido la pisada pues a todo esto, ¿no? Y Semanario Z prácticamente es nuestra fuente, ¿no? O sea, y bueno, el Semanario Z, pues habla, o sea, trae, o sea, lo que me cuentan es, bueno, está súper dividido, o sea, hay 3 grupos, el cártel de los Arellano, que es el histórico, está el cártel Jalisco Nueva Generación y está el cártel Sinaloa.
el cártel Jalisco y con los Arellano han hecho un pacto y bueno, el cártel de Sinaloa es el que bueno, pues está ahí batallando, pero dentro del cártel de los Arellano hay una facción que es la de los hermanos Arzate García, Alonso el Aquiles y René la Rana, ¿no? El Aquiles, él empezó, él estaba en el cártel de Sinaloa desde el 2005, 2006 más o menos llega, pero en aquel entonces, hay que recordar solamente un poco al auditorio, existió un malandro, el azote de Tijuana, que fue Teodoro García Cimentel, alias El Teo, que fue el que tenía ahí al pozolero, a este albañil para que le entregaba los cuerpos y los disolvían así, ¿no? El Teo traiciona a los Arellano Félix, se va con el cártel del cártel de Sinaloa y él tiene, digamos, como la tarea de acabar con los Arellano. Para eso, pues manda a llamar a todos los del cártel de Sinaloa para que sigan sus instrucciones y Aquiles es el único que no lo sigue y ahí empieza un problema entre ellos como facciones, ¿no? O sea, sí, eso es clásico y hasta que detienen a Teo, el Teo, el García Cimentel, lo detienen en 2010 junto con alguno de sus bandas, el Muletas, ¿no? Y la Perra, eran esa triada que daba miedo y que un general, el teniente Leizaola, el jefe de la policía municipal, atacó terriblemente, atacó entre comillas, porque en realidad Leizaola trabajaba para el cártel de Sinaloa, ¿no? Pero bueno, el caso es que arrestan a Teo y el Aquiles y la Rana, su hermano, son quienes de alguna manera emergen, ¿no? Son ya los jefes de plaza y como bien lo dijo también Temoris, y porque lo publicó el Z, lo reveló en el 2020, Z publicó que se había peleado el Mayo Zambada, los desairó a los hermanos, porque los hermanos estaban, con su guerra esta que tienen ahí en Tijuana, estaban provocando una serie de operativos que terminó en un decomiso de muchísima droga ahí en Ensenada, que terminó perjudicándole al propio cártel de Sinaloa, se enojó el Mayo y bueno, hubo todo un desastre, los hermanos tuvieron que salir casi como 7, 8 meses de Tijuana, regresaron, pero regresaron a hacer un pacto con los Arellano, ¿no? Bueno, o con una ala de los Arellano Félix, para empezar a exterminar al cártel de Sinaloa. Entonces, hoy el Aquiles y la Rana, pues son estos que hoy están en contra del cártel de Sinaloa, pero sin integrarse al cártel de los Arellano, porque tienen una guerra contra el cártel Jalisco, o sea, un desastre, ¿no? Y eso llevó, o sea, todo este desarreglo lleva a que los hermanos Arzate le piden ayuda a un lugarteniente de los Arellano Félix en Ensenada, se llama Edwin, se me va ahorita el nombre, ahorita se los daré, les pide como ayuda, hace pactos con él y él es el que les ayuda para esta masacre en Ensenada. Eso es lo que me cuentan ya fuentes federales, eso ya no lo pude reportear con amigos locales, pero sí con fuentes federales de cómo se planea, digamos, esto, ¿no? Y sí, yo creo que al final, y creo que lo reflexiona muy bien Temoris, y que yo iba a ir también por ahí, cómo, o sea, vemos todavía estas masacres, ¿no? Digo, al final es un reflejo de lo que está ocurriendo en muchos de los rincones del país y que a veces no salen o que a veces no sabemos, pero es algo, o sea, es decir, esta masacre es Tijuana, es Ensenada, es Rosarito, es Baja California, o sea, nos está mostrando cómo en esos lugares se está llevando de una u otra manera la vida, ¿no? Y yo sí creo también como Temoris que aquí es donde uno se pregunta, bueno, ¿está funcionando el plan de seguridad federal del presidente López Obrador? ¿No? Yo espero también, igual que Temoris, que durante este último año y cachito que le queda a López Obrador, año 4 o 5 meses, o sea, empecemos a ver algo de la seguridad. Yo me acuerdo que cuando López Obrador fue jefe de la ciudad, y aquí lo hemos dicho, y bueno, yo también lo conté alguna vez, de cómo Rosa Isela, que ahora es nuestra secretaria de Seguridad Federal, logró hacer estas 70 coordinaciones de seguridad y en la Ciudad de México, y hasta que vino Marcelo fue cuando esas 70 coordinaciones empezaron a tener fruto, ¿no? Yo de pronto digo, bueno, pues a lo mejor puede pasar lo mismo, es decir, que el próximo sexenio ya veamos fruto, pero de eso no se trata, porque bien lo dijo Temoris, nos lo prometieron, o sea, nos prometieron algo que si bien es cierto, yo también lo entiendo que no es de la noche a la mañana, que es un proceso lento, ¿no?
pero tampoco puede ser tan lento. Es decir, las comunidades están necesitadas de seguridad. O sea, imagínate qué garantía tienes ahora de salir a hacerte un rally o ir a cotorrear con los amigos. Si alguno de ellos está metido en el narcotráfico, van a ir por ellos y también te van a matar a ti, ¿no? Entonces yo creo que la situación allá en Baja está difícil, está muy complicada. No ayudan los alcaldes ni son de Morena, la gobernadora tampoco ayuda mucho. Bueno, Bonilla tampoco ayudó mucho, ¿no? Al contrario, Bonilla se le vinculó mucho con los grupos también de ahí del narcotráfico. Yo no creo que la gobernadora hoy esté involucrada, pero sus inacciones, ¿no? Están haciendo que Baja California de alguna manera se vuelva, ¿no? Ese caos que siempre ha sido, ¿no? Y que seguramente, bueno, Ernesto ha estado en Tamaulipas, seguramente a lo mejor está peor en Tamaulipas, no lo sé, pero por ahí van, ¿no? O sea, Baja California, Tamaulipas, un poco Chihuahua, ¿no? Sonora, que de pronto no sabemos mucho hacia el sur de Sonora, pero los Salazar están ahí azotando todo. Pues bueno, nos está hablando de algo, de que la seguridad, o sea, la seguridad que queremos o que quiere la ciudadanía, porque bueno, en el DF vivimos en una burbuja, pues de alguna manera no está llegando, ¿no? Y ojalá que llegue pronto, ojalá que sí ocurra, como bien dice Temoris, ¿no? Tanto cuartel de la Guardia Nacional y finalmente no está pasando nada, ¿no? O sea, es decir, seguimos viendo estas masacres, seguimos viendo los muertos. No sé si esta política de arrestar a los generadores de violencia esté sirviendo, porque finalmente el narcotráfico son como las lagartijas, les cortas la cola y les vuelven a hacer, ¿no? Entonces no sé si al final eso esté funcionando. Veremos, va a ser un tema que seguro lo vamos a seguir hablando aquí en la mesa, así que bueno, ya, por ahorita hasta ahí llego. Gracias, mi querido Alejandro. Pues es interesante porque finalmente colocas ahí varios elementos de contexto que le permite a la audiencia también entender, pues, cuáles son las dimensiones de un problema estructural que tenemos en el país. Si les parece, vamos a pasar al siguiente tema y estaría iniciando otra vez entonces contigo, Manuel, y que déjame, me brinco, además de hablar del movimiento ciudadano, pues todo este devaneo que trae ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador, o que más bien trae Germán Larrea contra las decisiones del presidente López Obrador, y que ha generado y que ha estado precisamente pues en los medios de comunicación. Hace un ratito que iniciamos, pues era eso, no se hablaba de lo de Ensenada, parecía que había sido cualquier cosa, y lo que se hablaba era esta decisión, estos dos decretos que publicó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya salió en el Diario Oficial de la Federación, y pues que le quita 120 hectáreas de tramo de ferrocarril a Grupo México, y que esto ha generado pues también en más discusiones. Se amplió incluso ya hasta lo de la compra de Citibanamex. En fin, ¿cuáles son tus valoraciones que tienes sobre esta decisión que tomó el presidente de tomar al 100% el control de todo el tramo de un proyecto estructural para su gobierno como es el corredor interoceánico? Pues traen todo un relajo, cambia mucho la información, de un día para otro, ¿no? O sea, hasta ayer todavía era pleito declarado y parece que ya están como ahí en negociaciones y luego ya salió Citibanamex a decir que siempre no, que van a vender sus acciones en la bolsa de valores. Entonces está todavía muy revuelto el tema, pero sí creo que es un ejemplo de cómo la política de López Obrador, pues sí es marcadamente, pues no neoliberal en este aspecto, ¿no? Es decir, el neoliberalismo se basó en la captura corporativa del Estado, en el que eran realmente las grandes corporaciones, los grandes magnates, los grandes millonarios, los que mandaban. Con este tipo de medidas, lo que está haciendo López Obrador es poner por encima de ese interés corporativo pues el interés de un proyecto del Estado. Puede ser cuestionable o no, estos proyectos del Estado han ocasionado algunas resistencias en comunidades que se sienten que van a ser desplazadas o despojadas de sus territorios precisamente por estos grandes proyectos de infraestructura, pero pues sí tiene una lógica de Estado, lo que dice López Obrador, que por 120 kilómetros de concesión ahí cerca de Coatzacoalcos, se pondría en riesgo
la unidad de todo el sistema ferroviario que está desarrollando en el sureste con el Tren Maya y con el corredor interoceánico que conectaría hasta Tapachula. Entonces creo que sí hay una lógica de Estado detrás. Tiene una lógica de Estado. Y lo que llama la atención, pues, es cómo de los medios corporativos afines a las élites empresariales inmediatamente salieron a pegar el grito de que esta expropiación, como le llamaron desde un inicio, iba a poner en riesgo la inversión de los capitales y toda la cantaleta pues, de los neoliberales de toda la vida. Lo que a mí me llamó la atención al menos, pues, es que ahora no les estaba funcionando esa cantaleta, o sea, tú ves la estabilidad del peso y pues sí, a lo mejor tuvo ahí un día no tan bueno, pero que realmente no significó mayores temas. O sea, para cómo está la volatilidad internacional, ese tipo de medidas pues no ocasionó mayor tema dentro de los inversionistas. Lo que sí parece que movió cosas fue con el proceso de compra-venta de Citibanamex. Hoy decía López Obrador que ya que se cayó ese asunto, porque a Citibanamex se le hace poco dinero, los 7,000 millones de dólares que está poniendo sobre la mesa Germán Larrea y Grupo México para comprar el banco, que quizá podría entrarle el gobierno de México. Dijo López Obrador que iba a consultar con la Secretaría de Hacienda a ver si podían hacer una propuesta para que fuera una especie de asociación público-privada con la compra de Banamex, porque se necesitan bancos pues por parte del Estado, sobre todo ante un clima que cada vez se ve más volátil en el terreno económico. Acordémonos que, por ejemplo, está el tema del pago de la deuda de Estados Unidos, que si para junio no suben el techo de deuda, es posible que se desate una crisis económica mundial. Lo más probable es que sí sí van a llegar a un acuerdo en el Congreso de Estados Unidos para volver a elevar el techo de deuda, como lo han venido haciendo de manera muy reiterada, sobre todo desde la pandemia, y eso pues nos daría algo de oxígeno para enfrentar este tipo de cosas, pero precisamente por esa volatilidad internacional necesitas también que el Estado cuente con armas, con dientes en el sistema bancario en caso de una crisis, ¿no? Entonces, por eso se está analizando esa posibilidad. A mí me parece que eh, la manera en que López Obrador dijo que realmente no era una expropiación, sino el rescate de una concesión, también es algo que ya hacía falta ver, que se diera pues una pequeña sacudida, porque ni siquiera es un gran manutazo sobre la mesa a un millonario y a una empresa que han sido particularmente abusivas en contra de los intereses de los mexicanos, de la gente, y que así como se le quitó esta concesión por un tema que tiene que ver con el proyecto de infraestructura del presidente López Obrador en el sur del país, pues también le deberían de quitar concesiones en el campo minero por la desgracia que han dejado en el río Sonora y que todos los programas, proyectos de mitigación, de reparación de daño, pues han sido un insulto, una burla contra la gente, contra las víctimas, y creo que así como se le quita concesiones pues al gran capital cuando interfiere con los proyectos del Estado, también se le deben de quitar concesiones al gran capital cuando pues destrozan el territorio, el medio ambiente y sobre todo la vida de las personas, ¿no? O sea, el daño que han recibido la gente contaminada por el río Sonora, pues cambió completamente sus vidas y hasta el momento no hemos visto que el Estado haya sido eficaz a la hora de castigar a una corporación corrupta como lo es este Grupo México, que todavía tiene muchos tentáculos y muchos vínculos dentro del Estado. Si bien es cierto que está el pleito ahí públicamente entre Larrea y López Obrador, pues también es cierto que habían sostenido reuniones en lo privado en días recientes, ¿no? De hecho, por ahí está el video de Germán Larrea saliendo de Palacio Nacional, bastante solo, al menos así lo vi yo, que llama la atención porque Larrea es un personaje que difícilmente, ya no digas que conceda entrevistas, sino que difícilmente se deja fotografiar, ¿no? Entonces llama la atención pues esa, pues tira y afloja que ha tenido el gobierno, pero creo que así como el gobierno de López Obrador ha defendido sus proyectos de infraestructura, debería de defender también a las comunidades que han sido arrasadas por estas mineras abusivas, solapadas
por el poder político durante el régimen neoliberal y que lamentablemente pues parece que esas cosas no van a cambiar mucho en los próximos años y que habla también pues de cómo a final de cuentas si bien el proyecto de López Obrador y la 4T pues es reformista, está tratando de corregir el rumbo neoliberal que se siguió en los 30 años anteriores, pues sigue siendo un gobierno que defiende el Estado burgués, que sigue defendiendo la inversión privada, las grandes corporaciones, la inversión extranjera, es decir, las bases del sistema capitalista, y por eso creo que pues, en el futuro México sí requiere también una radicación del proyecto político que no se ve hoy en el futuro próximo, pero que sí es necesario por lo menos discutirlo y hablarlo. Gracias, mi querido Manuel Hernández Borboya. Temoris, también, pues hoy otra vez el presidente le dedicó también un buen rato al tema que trae ahí con Germán Larrea y este Grupo México que tanto ha devastado en muchos sentidos a nuestro país. Sí, bueno, nada más es que me dio risa el traspiés del Alex, porque me recordó uno que vi esta mañana de El Popocatépetl. sí, una periodista de CNN, que estuvo buenísimo, que trataba de dar cuenta de esto y que dijo algo así, porque lo escuché 3 veces intentando averiguar qué diablos había dicho, pero algo así como, o sea, las 2 primeras sílabas fueron pola, y a partir de ahí, quién sabe qué dijo, polatipil, o quién sabe qué, hasta que el reportero le propuso dejarlo en el popo, y ella lo agradeció. Polatipil, no sé qué cosa. Pero bueno. Voy a hacer 1000 planas de cachanillazo. Voy a hacer 1000 planas. Yo me parece interesante lo que acaba de decir Manuel, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay razones importantes para retirarles concesiones a privados que no solamente las operan mal, sino que causan enormes perjuicios humanos. Él puso el ejemplo de lo del río Sonora, también está lo de los mineros atrapados en pasta de conchos. En ningún caso Grupo México se hizo plenamente cargo de las consecuencias y de repararlas. Y en ningún caso hubo algún tipo de sanción judicial contra Grupo México. Todos fueron acuerdos de buena fe para un enorme corporativo que lo que seguramente no hace es actuar de buena fe. O sea, sí, estas tragedias ocurrieron en otros sexenios, en el de Peña Nieto, lo del río Sonora, y en el de Calderón, el de pasta de conchos. O sea, digamos que ya no le tocaba, o sea, bueno, evidentemente no le tocaron a Andrés Manuel, pero sí debería presionar al Grupo de México con todos los recursos legales disponibles, incluyendo retiro de concesiones, para forzarlo a cumplir con sus obligaciones. El río Sonora sigue siendo un área de devastación. Yo soy de Hermosillo y desde que yo era chiquillo, el agua de la capital del estado venía de una presa que está al lado, que se llama Abelardo L. Rodríguez, que se alimenta del río Sonora. Y esa presa hoy está clausurada porque el río Sonora lo echó a perder el Grupo México, ¿no? O sea, no son solamente las comunidades de la cuenca las que viven intoxicadas por esto, sino que es Hermosillo, que ahora tiene que traer el agua de lejos, la tiene que traer del río Yaqui, lo que ha generado enormes conflictos con el pueblo yaqui y con las poblaciones de la zona, porque pues, o sea, está extrayendo el agua de sus zonas, que además está a cientos de kilómetros. Sonora es un estado inmenso. Entonces tienes estos acueductos que de cientos de kilómetros, o sea, también hay un gasto de energía enorme, además de que estamos saqueando la cuenca del río Yaqui. Todas estas son consecuencias de que el Grupo México se dedicó a simular a la hora de reparar el daño. Y no hubo una sanción legal. Además de lo de pasta de conchos, y si nos ponemos a buscarle, si la gente, por ejemplo,
de la Remalc, de la red sobre minería en México, o eso nos ponen los datos, bueno, habría una ola. Ahora, también estoy de acuerdo con que no fue un manotazo, ni fue una patada a la mesa, ni tiró las fichas del tablero, pero por lo menos fue un muy necesario aviso. Un pellizquito. Sí, algo así, ¿no? Un leve estate quieto, pero bastante, porque Violeta Núñez hizo un reportaje que presentó aquí en Rompeviento que a muchos nos ha servido para entender las dimensiones del pellizquito que le dieron a Grupo México. Son 117 kilómetros de vía, cuando Grupo México controla más de 11,000 kilómetros de vía. O sea, realmente es un manacito. Pero bueno, por lo menos sirve para que el señor Larrea, que está acostumbrado a, como Salinas Pliego, a hacer desplantes de arrogancia y de maltrato hacia las autoridades electas por los mexicanos, pues por lo menos para que se dé cuenta de que hay un límite y de que habría consecuencias si intentara cruzar ese límite. No fue tan grande o sea, el impacto en los mercados, en el peso, que intentaron exagerarlo. Vi algunos medios de comunicación que decían, sube el peso a 18 pesos por dólar. Y dices, ¡ay! O sea, estábamos en 25. O sea, así como, qué desastre, ¿no? Pero bueno, es que los oligarcas en México, los grandes oligarcas, no Claudio X y Gustavo Hoyos, que son empresarios de mayor pelo. Los oligarcas en México están acostumbrados a operar por encima de los partidos y de la democracia mexicana, independientemente de quién gobierne. Y hablamos de Salinas, de Larrea, del difunto Balleres, de Slim y de otros. Es necesario que el Estado les diga, oigan, no pueden seguir haciendo lo que se les antoje. Y esto pues es una pequeña muestra. Aunque estoy pensando que acabamos hablando, nos saltamos totalmente el tema MC. Creo que nos Ahorita importa más hablamos la de... REA. Entonces, no sé, supongo que en otra vuelta ya Exacto. tocará ese Sí, tema. exacto, mi querido Temoris. Pues, mi querido Alejandro Almazán, pues si quieres, también le das al tema ahorita Sí, de Germán Larrea y pasamos ahí inmediatamente a lo de Movimiento Ciudadano. sí, claro. Mira, solo para agregar, yo hace como unos, que habrá sido como unos 10 años, con plena conciencia, una amiga me dijo, oye, mira, Grupo México lleva escritores a escuelas para bla, bla, bla. Yo dije, sí voy, ¿no? O sea, obvio, el pinche alacrán que se aventaron no lo sabían. Entonces, cuando llegué a Cananea y yo tenía que ir como a ciertas escuelas a hablar de la literatura y cómo los libros salvan, bla, 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 obvio, mucha gente me empezaba a contar de la contaminación, ¿no? Ambiental y todo lo que generaba Grupo México. Entonces, mis pláticas en las escuelas terminaron siendo más bien como, güey, el Grupo México está contaminando, bla, bla, bla. Obvio, nunca más me volvieron a invitar, ¿no? Los del Grupo México, pero yo dije, bueno, pues ¿para qué me invitan, no? Ahora sí que si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Entonces, bueno, pues se aventaron a este alacrán, yo les empecé a decir que era terrible, y desde ahí la verdad es que, o sea, tuve conciencia real de todo el daño que Grupo México ha hecho. A mí me parece que Larrea, Germán Larrea, representa todo esto que nosotros hemos hablado aquí, o sea, y que suele decir mucho Manuel, ¿no? O sea, el extractivismo tiene cara, tiene nombre, tiene apellido y se llama, uno de ellos se llama Germán Larrea, ¿no? Está también Balleres, ¿no? Hay un documental muy bueno que se llama Tolvanera, ¿no? De cómo las mineras, ¿no? O sea, en un poblado del Bajío, jode, ¿no? O sea, y es eso, o sea, las mineras al finalmente lo que están aquí haciendo en México, bueno, pues se están acabando los recursos, están contaminando los ríos, están contaminando poblaciones, están condenando a poblaciones para, cancerígenas, ¿no? Con muchos males, ¿no?
Y Germán Larrea sigue siendo ese tipo intocable, sigue siendo ese tipo hegemónico como Raúl, como Ricardo Salinas, como lo dice muy bien Temoris, ¿no? O sea, estos tipos que se creen tan impunes, ¿no? Que creen que todo el dinero que han logrado robarse, ¿no? Les da esa impunidad. Yo a veces siento, como ayer lo decía Ingrid, y se lo he platicado a ella también, yo siento que a veces AMLO le hace falta ser más radical, ¿no? Y dar más manotazos, ¿no? O sea, no dar estos pellizquitos, que en efecto es un pellizquito, sino, no, o sea, dar verdaderos manotazos, porque bueno, pues si ya te dicen que eres un dictador, está bien, pues dales argumentos para ahora sí que digan que eres un dictador. O sea, a mí sí al final creo que AMLO le hace falta de pronto, ¿no? Eso, o sea, más intransigente. El AMLO jefe de gobierno, yo extraño al AMLO jefe de gobierno del 2000 al 2005, que era totalmente muy radical, ¿no? Obvio, hoy es presidente, tiene que guardar algunas formas, etc. Pero siento que con estos personajes, o sea, sí debería ser muy, muy, muy radical y en vez de quitarle estos 117 kilómetros, tendría que quitar más de, o sea, si podría los 11,000, pues los 11,000. Pero bueno, ahí está este personaje. Increíble, increíble que la oposición y sus seguidores, ¿no? Traten de defender a un personaje, ¿no? Como Larrea, ¿no? Que independientemente o sea, del dinero que tenga y de todas las tranzas políticas que ha hecho, el mayor problema es la contaminación que él ha generado o sus empresas y no les importa, ¿no? Entonces, bueno, increíble que la oposición y que sus seguidores casi, casi pongan como también un héroe de la oposición a Larrea. Bueno, pues ya pusieron a Norma Piña, pues bueno, pues ya todo es posible, ¿no? O sea, si ponen a Norma Piña, pues van a poner a todo el mundo, ¿no? Pero es increíble también cómo, lo dijeron, ¿no? Ahorita, hasta los medios, ¿no? Diciendo que subió el peso y todo. Y la gente gozando que el dólar suba, ¿no? O sea, también es impresionante eso. Yo leyendo a David Páramo cuando el dólar estaba bajando y David Páramo diciendo, bueno, ¿y ustedes jodidos de qué les sirve que el dólar baje o suba, ¿no? Y yo digo, puta, este cabrón, o sea, no da una, es decir, la oposición nunca pierde, la oposición nunca sale a decir, oigan, si nos equivocamos, estábamos mal en nuestros pronósticos, etc. No existe del lado de la oposición, como tampoco existe del lado del gobierno, pero no existe tampoco esta autocrítica de decir, oigan, no, pues mal, ¿no? Y es increíble que terminemos de pronto, ¿no? Viendo a personajes que son los malos de la película convertirse en una suerte de antihéroes ahora, ¿no? En donde no, pues la oposición termina siéndolos como diciendo, no, pues ustedes son los buenos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí le hace falta más radicalidad al presidente. Yo sí me parece que debería de ser más fuerte con este tipo de empresarios. Pero bueno, pues vamos a ver cómo se va dando. Yo a veces siento que a lo mejor López Obrador, digo, por lo que se está viendo, puedo estar equivocado, pero de pronto siento que yo digo, no, yo creo que sí, que hay una parte de López Obrador que dijo, Larrea, hazte para allá, o sea, te voy a quitar estos pedacitos y luego el Citibank, pues tampoco se te va a hacer, ¿no? Y que lo hagamos el gobierno y junto con inversión pública, etc., ¿no? Y yo siento que a lo mejor podría ser, no, hay que verlo porque esto cambia muy rápido. Si le está haciendo un feo real a la REA, o sea, le está un feo real y que lo está alejando, o solamente es un estate quieto muy pequeñito, ¿no? Ya lo veremos en el transcurso de los meses, ¿no? Pero por ahora a mí me parece que creo que López Obrador o el gobierno mexicano hizo lo correcto con un personaje como la REA, ¿no? Gracias, gracias, mi querido Alejandro. Pues Manuel, entremos al tema también de Movimiento Ciudadano. Yo nada más comentaría sobre esto último que señalaba Manuel, Alejandro, que yo pienso que pues ahí arriba deben estarse viendo también muchas corridas de toros. Se Sí. ven los toros ahí pues embistiendo de distintos lados y el cálculo político, pues creo que pues el presidente ha sido astuto ahí y que efectivamente pues muchos eh, queremos que sean decisiones mucho más radicales, como esto que señalaba también Manuel hace un momento, pues de quitarle las concesiones. A mí me parece que este aviso que hizo el presidente y que en la conferencia de ayer alguien le preguntaba esto que señaló Manuel de las concesiones, de por qué no quitarle las concesiones si no lo estaban considerando, y López Obrador dijo, bueno, en esta administración
ya no nos va, no nos No, alcanza para eso, pero es una posibilidad. O sea que sí dejó ahí también un aviso oportuno para la REA, pues de lo que podría endurecerse. Así que en términos políticos, pues qué tanto puede hacer o no, esa es la valoración que creo que cada uno de nosotros podemos tener desde distintos ángulos. Se están haciendo también, pasando al tema de Movimiento Ciudadano, pues está la disputa fuerte y la estrategia también en Movimiento Ciudadano de las y los, pues los, en dado caso, los posibles candidatos para la presidencia de la República. Se ha especulado también mucho de que si Ebrard no quedara, si ahí habría una posibilidad, pero pues se habla ya también de otros candidatos que unos consideran con cero posibilidades. En fin, son distintos ángulos. Están ahí el gobernador de Jalisco, está el gobernador de Nuevo León, que no se le ven posibilidades, sino más bien al presidente municipal de Monterrey. En fin, son distintos ángulos ahí. ¿Cuál es tu mirada ahí también, Manuel? Sí, pues yo hasta donde entiendo, no sé si sea tal cual así como yo lo estoy percibiendo, pero a mí me da la impresión que empezaron los berrinches y los reproches de un sector del PRIAN, por cómo se les está yendo de las manos al Estado de México, y ya en la desesperación le empezaron a reprochar a Movimiento Ciudadano que no los apoyara para la elección del Estado de México y se bajaran y ellos dijeran, no, nosotros con el PRI no vamos con nadie, ¿no? A mí me llaman la atención algunos comentarios como de Salomón Choco Crispis, este, que, ¿cómo se llama? Él dice que con el PRI ni a la esquina, ¿no? Pero están dejando entrever que con el PAN sí. Entonces, a mí me parece que lo que estamos viendo es una estrategia de Movimiento Ciudadano para quitar de la coalición al PRI y que vayan solo con el PAN. No sería de extrañarse, pues eso fue más o menos lo que pasó en el 2018, como Movimiento Ciudadano pues apoyó a Ricardo Anaya y demás. Y yo creo que los cálculos que está haciendo Dante Delgado, él dijo que pues sí están abiertos a una coalición, pero que entrarle a una coalición que no tiene ni pies ni cabeza y que tiene muchos negativos, pues que ellos no van, ¿no? Entonces yo creo que se está dando su taco un Movimiento Ciudadano para llevar mano en la elección del candidato pues del bloque opositor rumbo a 2018, porque tampoco le crecieron sus enanos, o sea, Enrique Alfaro pues no creció, Samuel García pues tampoco, el alcalde de Monterrey, que yo no sé con qué méritos lo pretenden impulsar más allá del apellido, ¿no? Porque si tú le quitas el apellido no hay absolutamente nada relevante con ese personaje, no les crecieron tampoco, entonces están analizando posibilidades y yo creo que quieren pues generar un terreno en el que puedan negociar mejor con el PAN este tipo de alianzas, pero los negativos que trae el PRI y el PRD pues ya también les estorban, entonces prefieren que mejor nada más arreglarse entre ellos rumbo al 2018 y yo creo que Movimiento Ciudadano no vería con malos ojos poder poner en la boleta a un personaje como Marcelo Ebrard en caso de que no quedara. De hecho, pues los guiños y los acercamientos de Movimiento Ciudadano con Ebrard pues han sido pues históricos desde hace mucho tiempo. Le ofrecieron por ahí una plurinominal, me parece que no recuerdo si en el Senado o en la Cámara de Diputados, cuando, 2015, sí, en 2015, y él no aceptó, ¿no? diputado. Entonces, para diputados. No, sí Entonces, aceptó, pero los perredistas le metieron un juicio porque había sido candidato del PRD, entonces le metieron y ya no pudo ser candidato de MC. Y fue cuando se fue a París. bueno, pues ese rollo, ¿no? Entonces, estos vínculos con Movimiento Ciudadano, yo creo que no lo verían mal. El más feliz sería Dante Delgado teniendo a Marcelo Ebrard en la boleta. Yo no sé si Ebrard se vaya a aventar ese tiro, porque pues Ebrard también que es un político colmilludo y yo creo que debe de entender que no tiene ninguna posibilidad de ganar. Si va con Movimiento Ciudadano y con la losa de traidor a la 4T, ¿no? Entonces, pues me parece que y ahí está el caso de Mejía Verdeja, por si las dudas, ¿no? Entonces, pues me parece que más bien es una estrategia de Movimiento Ciudadano para presionar a llevar mano en la elección rumbo al 2024 y que ya ven perdida, también esto deja entrever que ya ven perdida, por más que estos que estaban con que va a subir el peso y demás,
también están con que ya se están acercando Alejandra del Moral, Sergio Aguayo, ¿no? Haciendo el ridículo ahí, Sí, haciéndole segunda al coro del PRIAN. No lo oí, ¿qué dijo? Pues que según fuentes ultrasecretas, de muy alto nivel, que son sus cuates del PRIAN básicamente, que ya se estaba acercando Alejandra del Moral ya la habías alcanzado. alcanzado y estaba diciendo que caballo que alcanza gana, ya sabes. Sí, cuando justamente Dios. estaba una campaña muy intensa en medios para promover eso, ¿no? Porque necesitan esa narrativa para poder instrumentalizar un fraude que sí lo quieren echar a andar, pero no les están alcanzando las fichas. Sí. Entonces, pues yo sí veo que ya síntomas muy claros de desesperación de que ya se les fue el Estado de México. Oye, amor. Ya, pues Temoris, tiene usted la palabra, señor, ya tanto que quiera hablar de Movimiento Ciudadano. Adelante. Justo soñé con hablar de Movimiento Ciudadano, Puta, qué sueños, Temoris, eso por pienso Dios, todos ¿no? los días. Te vamos a ayudar, güey, no. Oye, pues no, o sea, qué divertido está, ¿no? ¿Cómo se dan? Hace un año, no, hace unos meses apenas, hace 6 meses estábamos viendo cómo Alito y Marco Cortés y Zambrano intercambiaban insultos y se trataban de traidores y lo peor que hay en el mundo, porque Alito había aceptado apoyar algunas de las reformas del presidente. Entonces, ya luego ya se pusieron de acuerdo, otra vez son cuatísimos, ahora el enemigo es Movimiento Ciudadano y Movimiento Ciudadano dice con el PRI a ningún lado. Y lo dice, pues, Álvarez Maínez, Jorge Álvarez Maínez, que fue diputado del PRI. Y lo dice Choco Crispis, Y su que papá fue, priista toda la vida, de Álvarez, Maínez, ¿no? y lo dice Choco Crispis, que fue funcionario de Peña Peña Nieto. Nieto y funcionario de Miguel Ángel Mancera. Ahí el único que se salva es Juan Zavala, porque él nunca trabajó con el PRI, siempre, pues él es sobrino de Margarita Zavala. O sea, sobrino de Felipe Calderón, es el único que no ha trabajado con el PRI, pero tampoco puede decir con la oposición a ningún lado, ¿no? Creo que es bastante, lo que me llama la atención es que también volvieron a sacar hasta ellos esta vena autoritaria, terrible de la diva de la Cuauhtémoc, que es Sandra Cuevas, Sandra Cuevas. que sacó este tuit, o sea, hicieron una bardita donde con el PRI ni a la esquina, y Sandra Cuevas ordena que les borren la barda, la vuelven a pintar y la vuelven a borrar, y saca este tuit Sandra Cuevas, donde dice que les quede claro, en Cuauhtémoc no tienen cabida quienes traicionan a México, ni Partido Morena ni sus aliados son bienvenidos en el corazón de Va por México. O sea, esta señora y su sentido patrimonial, que ella llegó ahí por rebote, pero ella cree que la alcaldía Cuauhtémoc, que somos parte, somos ya su patrimonio, y que ella puede decir quién se expresa políticamente aquí y quién no, y quién pinta barras y quién no. Y así ha intentado actuar, ha borrado grafitis y murales y pinturas de rotulistas con todo el sentido artesanal mexicano, ha golpeado a personas mayores que querían bailar en la Santa María la Ribera. O sea, es el reino, bueno, ha golpeado a policías que estaban cumpliendo con su deber. O sea, ella cree que esto es un feudo y que ella es la señora feudal. O sea, a mí me parece que nuevamente ha incurrido, o sea, no, me parece clarísimo, al manifestarse de esta forma y al justificar de esta forma acciones realizadas por empleados públicos bajo su mando, cometió delitos electorales y delitos contra la libertad de expresión, por lo menos. O sea, yo no entiendo cómo no hay quien le pueda poner un alto. Pero bueno, mientras tanto está pues muy divertida el pleito entre Movimiento Ciudadano y el resto de la oposición, así como está divertidísimo el pleito entre Lili Telles y El Santiago CRI. Krill, ¿no? Imagínate, o sea, Lili Telles, una señora que llegó ayer al PAN, que viene de Morena, viene de abrazar la plataforma política de Morena, que la llevó al Senado,
que cree que ella ganó la senaduría de Sonora. Y no que fue uno de los errores de Andrés Manuel de haberla hecho candidata sin haberle preguntado a las bases de Morena en mi estado. Pero bueno, que ella cree que ella lo ganó y que le puede dar lecciones al señor patriarca del PAN, que lleva 30 años ahí haciendo méritos, y que de pronto llega esa señora que llegó ayer y le dice tú qué, y lo calla y lo maltrata y lo humilla, y además le dice, te invito a incorporarte a mi equipo, ahí debemos tener una posicioncilla de peón o de... Sí, ahí necesitamos un ayudante ahí en la oficina, ¿no? Y el otro no puede responder, Santiago Cris no sabe cómo responderle a esta señora. O sea, es como, todo esto vuelve a mostrarnos por qué no hay una alternativa política en México. O sea, Están haciendo implosión. es el desastre que es el PAN, el desastre que es el PRD, el oportunismo de Movimiento Ciudadano, que no es un desastre, pero que tampoco crece, y bueno, y el otro partido que ni para qué mencionarlo porque ya no va a existir. Entonces, bueno, pues así están las cosas. Da para reírse un rato. Hablando de risas, miren la imagen de cuál es la de Sandra carátula Cuevas, su de la cuenta de presentación. Sandra Cuevas. Wow. ¿Y a quién tiene ahí? ¿Con quién está parada? Pues no, eso sí no sé, no Es una ubico a esos sobrina, algo niños así. ahí, ¿no? A lo mejor son sobrinos, sobrinas. Pues ya está dejando el oso, que ya es ganancia. Sí, eso es bueno. Sí, ya. Mejor ya está yendo a terapia, qué bueno. Sí, 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 sí. Sí es cierto, es un niño, quién sabe. sí, quién No, sabe. Sí, ahí. ahí Y ese es está. el tweet al que te referías, mi querido Temoris. Pues Alejandro, también tú tienes ahora sí que también otros datos. ¿Cuál es tu Sí, valoración? no, fíjate que lo que me cuentan, no, y es un parecido a lo que dice Manuel. Lo que me cuentan es, bueno, Juan Cepeda se sienta con Morena, pues empiezan un poco a negociar en lo del Estado de México, y al final el Movimiento Ciudadano se da cuenta que no tiene todas las fichas para ahora sí competir, es decir, Juan Cepeda, al contrario, ven en sus pronósticos que va a ir cayendo, entonces, bueno, Juan Cepeda quiere como venderles la idea a los de Morena, que bueno, mira, y me voy a bajar para ayudarles y todo, pero en realidad el fondo es que, bueno, Juan Cepeda no daba mucho, y la otra es que Movimiento Ciudadano, como bien lo dice Manuel, está buscando el rompimiento de la alianza PAN-PRI. Es decir, quiere que en el Estado de México Morena arrase. Yo creo que Delfina ganará. El PRI va a hacer todo lo posible por cometer el fraude, pero yo creo que, digo, yo he ido al Estado de México últimamente y siento mucha energía hacia Delfina. O sea, es decir, ahí yo digo, Delfis, o sea, la maestra Delfis tendría que ganar, ¿no? O sea, ese es la lógica, pero bueno, están en territorio enemigo y bueno, pues quién sabe qué puede pasar. Pero bueno, regresando al Movimiento Ciudadano, ellos le están apostando a que el PRI, o sea, sea aplastado en el Estado de México y que en Coahuila, bueno, pues ay, apenas medio gane. Digo, finalmente Coahuila, si bien es un bastión priista, pero es más importante el Estado de México. Entonces, una vez que pierda el PRI en el Estado de México, Movimiento Ciudadano tiene esas armas para decirle al PAN, mira, o sea, con el PRI, en efecto, pues ni a la esquina, mejor vámonos para acá. Y A estas ellos van a alturas hay poner, muchas ay, personas que siguen engañadas por Perdón, A perdón. estas alturas hay Ya, no, no, perdón. no, no, está bien, ahí lo estábamos viendo, ¿no? Se Estamos nos viendo metió en ahí las pesadillas como al Sí, Temoris, los de sí, Movimiento Ciudadano. la invocó Temoris, güey. la La invocaste, invocó. Hasta me asusté, cabrón. Dije, sí, "Oiga". no, apareció sola, cabrón. Sí, sí. Esta es una señal. No, y bueno, lo que está haciendo, digo, Movimiento Ciudadano, tratar de romper esa alianza para irse con el PAN, irse con el PRD y en efecto ellos poner al candidato. Por alguna razón, Alfaro cree que puede ser el candidato, entonces está un poco ahí aferrado. Ha estado ahí medio invitando a Marcelo, ahí bajo, bueno, públicamente, pero también bajo las aguas, invitando a Marcelo para que se vaya para Movimiento Ciudadano, un movimiento que siento que no, o sea, movimiento político que siento que no le convendría a Alfaro, porque Alfaro está aferrado a ser ese candidato, ¿no? Y por el otro lado, Dante Delgado, que está peleado con Alfaro, pues sí, él sí quiere, se está tronando los dedos porque Marcelo de alguna manera rompa con Morena y se vaya para allá. Yo veo difícil que, digo,
no imposible que Marcelo lo haga, por supuesto que rompa, pero el costo que va a tener Marcelo Ebrard a la larga va a ser muy pesado, ¿no? O sea, no lo van a bajar de traidor, no va a lograr hacer esa gran figura que en este momento lo es ahí en la 4T. Entonces, yo sí creo que al final quien se puede imponer y hacer ahí trucos muy feos y que se peleen Movimiento Ciudadano puede ser Alfaro, ¿no? O sea, Enrique Alfaro, quizá Enrique Alfaro puede a lo mejor sí declinar por Anaya, quizá por el único que podría declinar, pero Alfaro está aferrado a ser ese candidato presidencial. Samuel no le da, digo, pues Samuel es Samuel, o sea, es decir, es un tipo ahí ignorante, ¿no? Vacío, ¿no? Y Colosio peor, ¿no? Colosio es un costal, o sea, Colosio, salvo el apellido, pero lo pones a hablar y nada, ¿no? O sea, es decir, ellos en Movimiento Ciudadano tienen candidatos, incluso el propio Alfaro, ¿no? Tienen candidatos que son solamente inflados, que solamente son propaganda, que son, pues son una bolsita de sabritas, ¿no? Que te dicen, mira, aquí está, ¿no? Y no puedes probar una sola, como era la publicidad, ¿no? Algo así nos quiere vender Movimiento Ciudadano, pero pues la verdad es que no, o sea, creo que Temoris lo ha dicho, no sé si en tweet o lo dijo aquí, pero pues Movimiento Ciudadano finalmente la única diferencia es que es de color naranja, defiende a la derecha, ¿no? El PRI defiende a la derecha, el PAN defiende a la derecha, PRD defiende a la derecha, Movimiento Ciudadano defiende a la derecha. Movimiento Ciudadano nos ha querido vender que es así como de izquierda, ¿no? Y que está con las causas y que es progre, pero solamente se ha montado a todas esas luchas. Miren, Pero increíble. tiene al niño Tiawi, no te Claro, olvides. mira, ahorita que tú hablabas de Jorge Álvarez Maínez, ¿no? Priista, Ajá. su papá priista, él tiene una publicación que se llama Tercera Vía, ¿no? ¿Qué es Tercera Vía? Es el medio feminista, cara. Imagínate, o sea, imagínate un medio feminista dirigido por un tipo como Álvarez Maínez, ¿no? Bueno, y ellos se han apoderado de la agenda feminista con sus cartelitos ahí, ¿no? Pero obviamente han hecho política desde ahí, porque cuando vino lo de Samuel García, ¿no? Cuando vino lo de Bani, que murió desafortunadamente esta chica, ellos desde Tercera Vía le echaron la culpa de Bani, ¿no? Y bueno, pues toda la gente se le fue Wow. encima, ¿no? Bla, bla, bla. Tercera Vía es una mentira, o sea, Tercera Vía solamente es como un parapeto, y yo creo que Tercera Vía, ese medio, representa muy bien lo que es Movimiento Ciudadano, o sea, mucha mentira, controlada por puro machín, puro machirrín, o sea, imagínate un medio feminista dirigido por puros hombres, es increíble, ¿no? Y sin embargo hay muchas feministas que le hacen caso a Tercera Vía, no sé cómo es eso posible, ¿no? ¿En Pero serio? ese es ciudadano, ¿no? O sea, ese es Movimiento Ciudadano, el que es así muy vacío, que solamente con ciertas frases, ¿no? Pues ellos fueron los inventores pues, con el Chestoriski, con Chistoriski, ¿no? En 8 semanas acabamos con la pandemia, o sea, imagínate la locura, o sea, la pendejez de los asesores del Movimiento Ciudadano para pensar esas locuras, ¿no? Pero hay gente que se la cree, ¿no? O sea, hay gente que se la cree, digo, o sea, pues, ganó Samuel, ganó Alfaro, o sea, es decir, sí hay gente que le compra todas estas mentiras a Movimiento Ciudadano, pero pues que la verdad, yo creo que Movimiento Ciudadano es más priista que el PRI, ¿no? Y hoy están pidiendo que no sean, que el PRI no vaya, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a estar interesante, esperemos a ver qué pasa. Después del Estado de México, yo creo que es donde ya vamos a empezar a ver realmente si el Movimiento Ciudadano logró romper la alianza o no, ¿no? Oye, Pero Alex, sí. cuando gane la maestra Delfina, ¿le vas a decir Gober Delfis? Sí, no, yo sí quiero que gane. O sea, la verdad es que, mira, independientemente o sea, yo sé que los periodistas deberíamos de ser imparciales, no lo somos nunca, por supuesto, ¿no? No, a mí sí me gustaría que ganara Delfina, por supuesto, ¿no? Tengo un cariño hacia ella, pero el PRI no se va a dejar, pues es su territorio, ¿no? O sea, Zatlacomulco le van a invertir, algo que me decía alguien ayer de la campaña de Delfina, dice, mira, el voto para el PRI antes les costaba 500, 700 pesos, güey. Hoy les va a costar 3,000 pesos, pero lo van a soltar. O sea, están soltando muchísimo dinero, ¿no? Va a haber gente que evidentemente pues, los va a agarrar, ¿no? Pero como decía nuestro dirigente, ¿no? Agarren el dinero, pero pues voten por Morena, ¿no? O sea, ya, tan, ¿no? O sea, No, yo pero creo que aparte no les va a alcanzar el dinero, o sea, porque ya no tienen de dónde financiarse. En el 2017 lo salvaron porque le metieron dinero federal. federal, Ahorita claro. sin gubernaturas, pues ¿de dónde van a sacar? Pero pues Sí, Pero, tienen la de Del Mazo, güey.
No, o sea, pero además No, Del tiene, Mazo no ha metido las Pero Del manos Mazo en el no se ha Estado de metido, es México. como un pacto que tiene con López Obrador. De hecho, yo creo que en una de esas Del Mazo termina como en el gabinete de Sheinbaum, ¿eh? O sea, no oye, lo pero duden, no lo duden. Oh, no todas, empieces. Con un todas consuladito esas por ahí en algún empresas, lado, ahí cerca de Una Andorra. oficinita ahí, también una dirección ahí, como Lili to- Telles a Santiago Krill. todas esas empresas que han estado pues sacándoles la sangre a los mexiquenses de la mano de los tlacomulcos, ¿no? Como OHL, o sea, todas las carreteras tienen mucha lana y le deben todo a Tlacomulco. Y así en otro montón de áreas. O sea, yo creo que sí tendrían de dónde sacar. Ya no fácilmente, o sea, como de la hacienda pública, pero sí, esas empresas les deben todo. O sea, Sí, pero HL, por ejemplo, pues ya está medio, pues está fuera de aquí de México, porque robaron tanto que pues ya también se les acabó desfondando ahí el negocio con fraudes bursátiles y demás. Es decir, yo no, ¿cómo Ahora, pueden ojo, pagar 3,000 pesos el voto? O sea, sí lo están intentando. Ahí el fisco publicó algunos videos por ahí de ya las despensas y todo el operativo, pero no les va a alcanzar. no, no, ojalá que no, ojalá, o sea, ojalá que sí realmente. Por eso andan desesperados, por eso andan ahí reprochándose entre ellos y demás, ¿no? Porque Sí, ya la ven pero yo perdida. siento que lo de MC, o sea, que le reprochan a MC, pero pues se lo agarran para más bien tratar de dinamitar el plan de MC para que no rompan la alianza, ¿no? O sea, y que no se vea, si pierde el PRI, pues que no se vea como esa gran derrota, sino que no hay problema, en el 24 nos vamos a levantar y cosas así, ¿no? Entonces yo creo que pues cada uno está haciendo ahí su estrategia, ¿no? Pues bueno, y habrá que ver también ahí con el tema de Marcelo, aquí pensando un poco en la audiencia, lo que está escribiendo, que dice Laura López López. Yo creo que Marcelo se va a Movimiento Ciudadano si no gana la encuesta, porque ha estado presionando para que haya una rápida definición sobre el método de elección. Es el más nervioso, pues yo no sé si es el más nervioso realmente, Hay, pero me parece que el mecanismo para la encuesta o lo que sea que organiza ahí Mario Delgado, pues en esta ocasión va a tener que tener las reglas bastante claras y tendrá que haber mucha transparencia porque ciertamente no creo que Marcelo Ebrard vaya a dejarla pasar así nomás y que depende de esa transparencia, no sé la valoración de ustedes, depende de esa transparencia también las decisiones que pueda tomar Marcelo Ebrard en ese sentido. Um, pero pues ya veremos ahí porque Movimiento Ciudadano, a pesar de todo, pues me parece que ha sido durante este sexenio el más estratégico, el que por lo menos ha tenido mejores resultados que el PRI y que el Partido Acción Nacional, ¿no? pero Así que bien. Bueno, es que habrá que... Dante Delgado, pues es un jugador muy hábil, ¿no? Él sabe cómo, o sea, ha ido creciendo el partido poco a poco precisamente por esa estrategia que ha desarrollado Delgado. Yo si fuera Ebrard, o sea, sí creo que depende de eso que comentas de la claridad con la que están las encuestas, pero sí es contundente que gana Sheinbaum sobre Ebrard, pues a Ebrard le convendría más irse de coordinador del Senado, tener más libertad 6 años, cosas de este tipo que irse de candidato a Movimiento Ciudadano. O sea, no va a obtener gran cosa desde ahí. Ujú, ujú, ujú. sí, yo tampoco veo una jugada de Marcelo fuera. Ahora, me contaron que el abogado de Lozoya, de apellido Ontiveros, Miguel Ángel Ontiveros, creo, es muy amigo de Marcelo y muy amigo de Rodolfo Ríos, ¿no? Que fue el procurador. Y me dijeron, mira, chécate, lo tengo que checar. Me dijeron, en algún momento el abogado Ontiveros dice que iba a pedir la extradición de Peña Nieto y de otros expresidentes sobre el caso, ¿no? de Lozoya, y ellos lo están viendo como una jugada de Marcelo para presionar a los expresidentes y que los expresidentes digan, no, pues vámonos con Marcelo, apoyemos a Marcelo y vamos a darle el dinero, porque bueno, pues Marcelo no quiere pagar su candidatura, por supuesto, ¿no? Porque es muy cara, entonces está buscando gente. De hecho, un empresario me dijo que fue a la Secretaría de Relaciones Exteriores y que les están pidiendo 10 millones y que consiga otros 4 empresarios, ¿no? Con otros 10 millones y que si Marcelo gana, pues bueno, pues ya habrá oportunidad en el gobierno de darles chance, ¿no? A Pero ¿tú estos. crees que los expresidentes se van a espantar porque un abogado dice que no sé qué? No, yo creo que no, pero bueno, pues O sea, así siempre, como para empezar a abrir la cartera y van los millones. no sé, o sea,
Que ahí Mira, ya hubiéramos visto cosas más decididas de Hertz, que también es aliado claro. de Brad, pero pues no se ha visto que Tortu Sí, ¿no? Hertz pase mucho Sí, con pues él. son, o sea, cosas que me cuentan que yo, bueno, pues tengo que checar, pero que pueden dar como esos visos de si Marcelo se va o no se va. Yo creo que no se iría, o sea, porque creo que en la encuesta Claudia va a ser, o sea, va a ganar por varios puntos y eso no le conviene a Marcelo. O sea, si la encuesta fuera como la del López Obrador, en donde Marcelo perdió por 1.8%, no, pues ahí sí te da para competir, pero si pierdes por 10 puntos, 7, 8 puntos, no puedes competir y mejor te quedas en el partido, ¿no? Y yo me imagino que el método pues va a ser similar a este de las encuestas espejo que habían hecho López Obrador y Ebrard, ¿no? Sería como Ajá, lo sí, más... sí, yo. Pues sí, y bueno, ya para cerrar así rápidamente en un minuto, estamos también que vamos a entrar a una entrevista con Ángela Huitrago a propósito de este espionaje a Alejandro Encinas. Y nada más les preguntaría así brevemente para cerrar en un minuto cada uno, por favor, la oposición, y Claudio X González y demás, están llamando al voto masivo en el Estado de México. Pues desde mi lectura, pues mientras más voten, eh, a cómo está López Obrador, el impulso de López Obrador y como está Delfina Gómez, pues en esta ocasión, pues mientras más voten, más llevaría ventaja Delfina Gómez. Claro que es terreno priista, y no hay que descartarlos, pero me llama la atención ese llamado de que, pues, voto masivo, y yo creo que el voto masivo le es más útil en estos momentos a Delfina Gómez con el respaldo del presidente López Obrador. ¿Cuál es tu valoración ahí, Temoris? Un minuto. Pues rápido, mira, el Claudio X tiene, muchas de sus empresas están en el Estado de México, emplean mucha gente allá. Entonces yo me pregunto, ¿por quién van a votar los empleados de Claudio X? ¿Por su patrón explotador y gandalla o por la 4T? O sea por la candidata del presidente. Yo creo que no va a tener gran impacto Claudio X. Sí. Mm. Ya. Y Manuel, ¿cuál es tu impresión ahí? Pues a mí lo que me llamó la atención fue un tuit de Rivapalacio que dice que ya les anda cobrando Claudia Sí, X sí, sí. González y que quiere una plurinominal en el Senado o pues yo me imagino que en el Senado, porque no creo que quiera ir a la Cámara de Diputados, pues para el 2024, ¿no? Entonces, pues me llama la atención y creo que tiene que ver con que pues el liderazgo político de Claudia X González, si bien pues ahí estás usando y está echando, pero en resultados tú ves los resultados de la Alianza Va por México y pues son deplorables, ¿no? Entonces, yo creo que ya anda buscando también otros frentes Claudio X González de dónde seguir con ahí asusando y demás. Sí. Ok. ¿Y tú, Manuel? Digo, Alejandro. Pues yo creo que podría ser también como una estrategia para, o sea, que el voto fuera más, o sea, un voto masivo, es decir, que se alcanzaran, no sé cuántos millones voten en el Estado de México, votan que como 15, ¿no? Millón o 14 millones, 13, algo así. No O sea, menos porque esa es la población total. no, sí, cierto, cierto. Son como Han de 9 ser como millones. Son como 7 o 9, por ahí. sí. Ajá. O sea, pon tú que alcancen 7, 8 millones, o sea, eso les puede dar posibilidad para hacer fraude. O sea, más bien, ¿no? Pero si el voto es masivo por Morena, no, pues no la van a armar. O sea, el resultado va a ser como en el 2018, donde pues, 30 millones de mexicanos votaron por López Obrador, ¿no? O sea, quizá hasta puede ser una votación histórica para Delfina. Ojalá sea una paliza para el PRI, pero lo dudo. O sea, yo creo que van a defenderse con las uñas, pero sí van a perder. Yo creo que van a perder. Hay que Aunque, hacer aunque, pronósticos. Aunque, au- aunque, el, Sí. aunque el riesgo es confiarse, ¿no? Dice Ujú. Delgado que tienen que ir a apoyar a Guadiana en Coahuila, que porque ya está cocido el caldo en el Estado de México y si se descuidan. No, sí, O claro, sea, no o se sea, tienen que ese, despegar. ese es muy mal mensaje, les está diciendo a los electores, ya no se molestan en salir a votar, ya ganamos. O Ujú. sea, ese Yo es creo que siempre el peligroso. peor escenario para Morena sería que ganara con una ventaja mínima, ¿no? Porque eso Ujú. sí genera condiciones de fraude. Pero si es una ventaja de 5 puntos, que yo creo que podría ser un escenario factible, o de 10 puntos, pues ya no hay mucho que hacer. Sí, no. Pues muy bien, jóvenes periodistas, muchísimas gracias. Temoris, Alejandro, Manuel, les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana.
Muy Nos bien. vemos, hasta luego. Venga, Gracias. Estén muy bien, cuídense. bye bye. Chao, chao. Suerte ahí con Julio, en el programa con Julio Temoris. Gracias, querido. Ánimo, Venga. ánimo. Dale, chao, chao. Gracias. Bueno, pues es la mesa con los queridos periodistas Temoris Greco, Alejandro Almazán, Manuel Hernández Borboya.